Bueno, ¿cómo les va? Este es un segundo video de los que nos pide la universidad para intentar que su cuarentena sea todavía menos placentera y en el que voy a referirme a la unidad correspondiente a la obligación tributaria, que es una unidad todavía más extensa que la anterior, en la que hablábamos de tasas y demás contribuciones, con lo cual es imposible abarcar la totalidad de los temas que están involucrados, y me voy a concentrar entonces en los responsables solidarios, agentes de retención y sustitutos, que es probablemente de los temas el que tenga aspectos un poco más complicados. En cuanto a los responsables por deuda ajena, estos tienen ciertas características que están resumidas aquí. No verifican el hecho imponible, porque el único que verifica el hecho imponible es el contribuyente. Se encuentran vinculados por expresa decisión legislativa, no pueden ser determinados sin necesidad de una norma expresa, como sí podría hacerlo el contribuyente. No les corresponde la causa del tributo, esto desde una visión causalista como la de Harach, que entiende que la causa del tributo está, o por lo menos del impuesto, está en la capacidad contributiva. Y por último, el criterio de atribución del hecho imponible no es económico sino jurídico, esto en virtud de que es la ley la que designa a una persona como responsable por deuda ajena. Ahora bien, dentro de los responsables por deuda ajena tenemos los responsables solidarios por un lado, y después vamos a ver agentes de retención y responsables sustitutos por otro lado. La característica del responsable solidario es que se encuentra, como suele señalarse, junto al contribuyente. Es decir, está por un lado el contribuyente, pero además el responsable solidario, y ambos responden ante la AFIP o ante el organismo recaudador. Bueno, el artículo 6 de la Ley de Procedimiento Tributario es el que se refiere a los responsables solidarios y dice que están obligados a pagar el tributo con los recursos que administran, perciben o disponen. Esta es una de las frases más importantes del artículo, porque da la idea de que debe haber algún grado de administración o percepción o disposición de los fondos que justifique la responsabilidad solidaria, a pesar de que en algunos de los casos listados no parece darse esta situación. Bueno, ¿cuáles son los responsables solidarios que están listados en el artículo 6? En realidad, acá aclaro que el artículo 6 está incompleto. Es decir, no agota el catálogo de responsables solidarios, lo que vamos a ver ahora. Por una pésima técnica legislativa, ese catálogo después está completado en el artículo 8. Ahora bien, el régimen jurídico, que después también vamos a ver, se limita a los 5 primeros incisos del artículo 6. Es decir, que queda una serie de situaciones que son las que contempla el artículo 8, que como les decía, contempla este listado incompleto, que no queda claro cuál es el régimen jurídico que va a aplicarse, aunque por analogía entiendo debería ser el mismo. Bien, ¿cuáles son las situaciones contempladas? El cónyuge que percibe y dispone de las rentas del otro cónyuge. En realidad este es un supuesto que ha sido criticado porque dentro de un régimen de libre administración y disposición de los bienes, de los bienes gananciales, en principio no hay percepción de las rentas del otro cónyuge, salvo el supuesto de incapacidad, en cuyo caso caería en el inciso siguiente. El inciso siguiente se refiere justamente a los padres, tutores y curadores de los incapaces. Y ha agregado a la 27430 las personas de apoyo, porque ahora tenemos también la posibilidad de una declaración de capacidad restringida, siempre y cuando en este caso sus funciones comprendan el cumplimiento de obligaciones tributarias, porque puede ser un apoyo para alguna actividad que no tenga nada que ver con la declaración de impuestos. Bueno, después se refiere a los síndicos y liquidadores de las quiebras. Acá este es un anacronismo, ya no existen liquidadores porque no tenemos más sindicatura plural. A pesar de que se mencionan las quiebras, más adelante en el artículo 8 también está mencionado el concurso preventivo, así que no son solamente las quiebras. También se refiere a los representantes de las sociedades, según la sociedad, el director, el gerente, el administrador de una sociedad, y los administradores de sucesiones. Bien, acá en realidad me adelanté porque en el inciso D están los mencionados directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, etc. En realidad en
inciso C se refiere a las sociedades en liquidación, que como ustedes saben, las sociedades en liquidación continúan siendo sujetos del impuesto. Los administradores de patrimonios, incluidos los fiduciarios, esto fue agregado por la ley 27430, aunque en realidad ya se entendía del artículo anterior. Bueno, y como les decía, el artículo 8 completa ese listado incompleto de 5 incisos del artículo 6, y ahí se refiere a los socios de sociedades irregulares o de hecho, ya sabemos que son subsidiariamente responsables, los socios también solidarios, responsables de acuerdo con el derecho común. Vuelve a mencionar a los síndicos, ahora también del concurso preventivo, etc. El análisis de todos estos supuestos, por supuesto, excedería el objeto de este video. Después tenemos otros responsables solidarios que tienen un régimen jurídico distinto y que después lo vamos a ver. Son los agentes de retención y percepción y los responsables sustitutos, pero a ellos me refiero más adelante. Por ahora nos vamos a limitar a los primeros 5 incisos del artículo 6, que son ese listado que vimos del inciso A al E. ¿Cuáles son las condiciones de procedencia de la responsabilidad? Es decir, ¿cuándo se puede hacer efectiva esta responsabilidad? El artículo 8 es el que establece este régimen jurídico, dice que responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo. Todos los responsables, fíjense que se refiere a los primeros 5 incisos del artículo 6, cuando por incumplimiento de sus deberes tributarios, esa frase después vamos a volver sobre esa frase, no abonar oportunamente el debido tributo si los deudores no cumplen con la intimación administrativa de pago dentro del plazo fijado por el artículo 17. Bien, entonces, como primera condición de responsabilidad tenemos una intimación previa. ¿En qué consiste esta intimación del artículo 17? Eso sería una pregunta fundamental. ¿Es una responsabilidad subsidiaria? ¿Es una responsabilidad condicionada por el hecho de estar supeditada a esta intimación del artículo 17? Bueno, algunos dicen que es una responsabilidad condicionada justamente porque está condicionada a que el deudor no cumpla con la intimación del artículo 17. Algunos hablan de responsabilidad subsidiaria, pero es mejor no utilizar este término porque sabemos que el derecho societario tiene otra significación, que es la de la necesidad de excutir previamente los bienes de la sociedad, cosa que en este caso no es necesario. No es necesario excutir previamente los bienes del contribuyente. Sí, en cambio, intimarlo en los términos del artículo 17. ¿Qué quiere decir esto? No es cualquier intimación, este es un error común en los exámenes. Para esto hay que recordar someramente, en realidad no recordar porque ustedes todavía no lo vieron, sino anticipar someramente en qué consiste el procedimiento de determinación de oficio. Nosotros tenemos un sistema autodeclarativo, en principio, para los impuestos nacionales y también para algunos de los impuestos provinciales. El sujeto debe presentar su propia declaración jurada. Esto está en el artículo 11 de la Ley de Procedimiento Tributario. Ahora bien, si el sujeto no presenta su declaración jurada, es decir, una omisión en la presentación de declaración jurada, o es impugnable, es decir, presenta una declaración jurada con un contenido inexacto, por ejemplo, declara menos de lo que tiene que declarar, ahí se abre el procedimiento de determinación de oficio. Ese procedimiento inicia, esto muy someramente, con una vista por 15 días prorrogables para que el contribuyente presente un descargo o la prueba de la que intente valerse. Y finalmente, después de transcurrir esta etapa probatoria, se dicta una resolución determinativa. Esta resolución determinativa es la que va a establecer, en definitiva, cuál es el impuesto que el contribuyente debe integrar. Esa resolución determinativa es susceptible de 2 recursos que son mutuamente excluyentes, es decir, puede elegirse uno u otro, el de apelación al Tribunal Fiscal o el recurso de reconsideración ante el mismo órgano que dictó la resolución. Bien, este es muy someramente el esquema del procedimiento de determinación de oficio. Ahora, esta resolución determinativa que se dicta después de este procedimiento en que ha tenido oportunidad el contribuyente de ofrecer prueba y presentar un descargo,
intima al pago del impuesto por el término de 15 días. En el transcurso de estos 15 días, el contribuyente bien puede interponer el recurso de apelación o el de reconsideración, o bien puede no hacer nada, en cuyo caso la resolución determinativa devendría firme. Esa es la intimación administrativa a la que se refiere el artículo 8, es decir, debe intimarse previamente al contribuyente luego de iniciado el procedimiento de determinación de oficio. Ahora, hay algunas consideraciones adicionales. En primer lugar, el procedimiento determinativo debe seguirse también al responsable. Hay una salvedad en cuanto a los agentes de retención y percepción, pero eso después lo vamos a ver. Acá les anoté algunos dictámenes en donde la propia FIP reconoce que el procedimiento de determinación de oficio debe iniciarse también al responsable solidario, no solo al contribuyente. Los dos deben tener la posibilidad de ejercer su derecho de defensa. Incluso en materia de seguridad social, que tiene un régimen distinto, porque no se regula completamente por la ley 11683, este dictamen lo reconoce. Ahora, este es un punto que a veces puede resultar un poco oscuro y que es lo que ha resuelto la Corte en Bruti Stella Maris. En este antecedente, la Corte básicamente lo que resolvió es que la intimación al contribuyente debe haber vencido para que recién pueda dictarse la resolución determinativa respecto del responsable solidario. En otros términos, porque esto es más o menos complejo, dijimos que hay que seguir el procedimiento determinativo respecto del contribuyente y respecto del solidario. Ahora, le dimos una vista al contribuyente, el contribuyente presentó su descargo, se dictó la resolución determinativa e intimó el pago del impuesto durante 15 días. Paralelamente, podíamos haber iniciado el procedimiento del solidario, también otorgándole una vista y darle la posibilidad de ofrecer un descargo. Ahora bien, la resolución determinativa respecto del solidario, esta de acá abajo, no puede dictarse hasta tanto no hubiera vencido el plazo de 15 días que se otorga al contribuyente. ¿Por qué no puede dictarse? Porque en realidad hasta ese momento no existe incumplimiento de parte del contribuyente. Si se hubiera dictado, sería nula, que es lo que resolvió la Corte Suprema en Bruti Stella Maris. Sí puede iniciarse el procedimiento. Fíjense que aquí transcurrieron en forma más o menos paralela, en donde se dictó, por lo general en la práctica, el procedimiento respecto al solidario arranca bastante después. Pero, digamos, desde un punto de vista teórico podrían incluso ser contemporáneos, dictarse el mismo día la vista respecto de los dos, pero no va a poder dictarse la resolución determinativa hasta que no hubieran vencido estos 15 días de acá. Bien, una duda que probablemente se les puede haber generado con respecto a esto que acabo de explicar es ¿qué pasa si el contribuyente apeló o bien al Tribunal Fiscal de la Nación o bien a la... perdón, se me pasó y no sé cómo volver atrás. Bueno, ven, yo les había aclarado que mis capacidades tecnológicas son bastante limitadas. Bien, lo que decía en la diapositiva anterior es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Bozano Raúl del año 2014, resolvió que no es necesario que la resolución determinativa se encuentre firme. Es decir, el contribuyente puede haber apelado la resolución determinativa una vez antes de transcurrir esos 15 días, pero no es necesario, como habían establecido algunos precedentes del Tribunal Fiscal, que estuviera firme para recién después poder dictarse la resolución determinativa respecto al solidario. Basta con que hubieran transcurrido esos 15 días, aunque el contribuyente hubiera apelado. Bueno, hasta ahí, muy resumido, lo que corresponde a los responsables solidarios. Ahora vamos a ver a los agentes de retención y percepción. Los agentes de retención y percepción
Bien, a pesar de que algunos dicen que esta diferencia no tiene sentido, como por ejemplo Villegas, muchos distinguen entre agente de retención y el agente de percepción. El agente de retención es por lo general un deudor del contribuyente, alguien que debe entregar determinados fondos al contribuyente y por lo tanto puede retener, por eso acá puse un signo menos, puede amputar de esos fondos a cuenta, un pago a cuenta del impuesto que en definitiva tendrá que pagar el contribuyente. El ejemplo clásico es la nómina salarial, el pago de salario. El agente, en este caso, sería el empleador, el contribuyente sería el trabajador, por eso están en relación de deudor y acreedor. Al pagar el salario, retiene el importe correspondiente, por ejemplo, al impuesto a las ganancias. Pero no se limita a este caso. Muchas empresas, innumerables empresas, son designadas como agentes de retención, con lo cual, si tuvieran que pagar a su acreedor, que supongamos es un proveedor de la empresa, cuando tienen que pagarle los fondos, deben retener de esos fondos lo que corresponde a pagar a cuenta del impuesto de que se trate. En cuanto a la agente de percepción, la situación es, en alguna medida es la inversa. El contribuyente es un deudor, mientras que el agente es el acreedor. Es el agente el que recibe fondos del contribuyente y por lo tanto le obliga a adicionar, por eso hay un signo más ahí, le obliga a adicionar el pago a cuenta del tributo. También son muchas empresas las que están designadas como agente de percepción, pero en este caso, como les decía, la situación es inversa. Es el contribuyente quien es el deudor y que debe entregarle fondos a ese agente. También es un caso de percepción el del escribano, que recibe de las partes que deben otorgar la escritura pública el pago de los importes correspondientes, por ejemplo, al impuesto de sellos, por ejemplo, al impuesto a la transferencia de inmuebles. Bueno, ahora, el régimen de estos sujetos está establecido en el artículo 8. En el artículo 8 establece que la responsabilidad del agente es sin perjuicio de la obligación solidaria a cargo de los contribuyentes desde el vencimiento del plazo. Bien, es decir que el agente debe efectuar la retención dentro del plazo de 15 días. Así lo establece el artículo 8. Si el agente, existen tres posibilidades que se pueden analizar. En primer lugar, que el agente no hubiera efectuado la retención, es decir, directamente no le retuvo. En ese caso, tanto el agente como el contribuyente permanecen solidariamente obligados con el organismo recaudador. Si no efectuó la retención, ambos son solidariamente responsables, tal como lo establece el artículo 8. Ahora, si el contribuyente pagara, es decir, seguimos en la situación de que el agente no practicó la retención, sin embargo el contribuyente pagó el impuesto. Esto libera también al agente. La prueba, por supuesto, incumbe al agente, tal como lo ha resuelto en más de una oportunidad. Ahí está incitado solo un precedente, el Tribunal Fiscal de la Nación. El agente queda liberado, pero debe acreditarlo. Ahora, otra situación es que el agente retenga, pero no deposite. En este caso, efectúa la retención, pero no deposita en favor de la firma. En ese caso, además de que es la situación más grave, acá tenemos la figura, después lo van a ver cuando vean infracciones, pero estamos en la figura de la defraudación del artículo 46 por parte del agente. Pero por ahora olvídense de eso. Lo importante es que en este caso el contribuyente queda liberado, porque la retención fue practicada. Bueno, hay que tener en cuenta el último párrafo del artículo 17 que establece el caso de excepción. Yo ya les había anticipado que había un caso muy excepcional en que no es necesario realizar una determinación de oficio al agente de retención o percepción.
porque de otra forma hay que cumplir con la regla general que yo ya les mencioné antes. Siempre es necesario darle la posibilidad de otorgarle el derecho de defensa mediante el procedimiento de determinación de oficio. Pero en este caso, cuando la retención surgiera de las propias declaraciones juradas del agente de retención o de la emisión de un certificado de retención, porque cuando el agente retiene emite un certificado que le otorga al contribuyente para que éste pueda después tomarse ese pago a cuenta del tributo que tiene que desembolsar. En ese caso, entonces, como en realidad ya está acreditada la retención, entonces basta una simple intimación de pago, no es necesario realizar al agente todo el procedimiento de determinación de oficio. Bueno, nos queda por último ver el caso de los responsables sustitutos. Yo les decía que el responsable solidario está al lado del contribuyente. En el caso de los responsables sustitutos están en lugar del contribuyente. El sustituto directamente desplaza al contribuyente de la relación jurídico-tributaria. Un ejemplo clásico de responsable sustituto es la ley del impuesto a los premios. En ese caso, la entidad organizadora, se refiere a los premios de lotería, juegos de apuestas, etc. La entidad organizadora es la que debe ingresar el impuesto al fisco, este impuesto a los premios, que es una alícuota del 33% sobre el importe del premio, y directamente el contribuyente queda desplazado, es decir, es la entidad organizadora como responsable del sustituto la única que permanece obligada frente al organismo recaudador. Otro caso de responsabilidad sustituta es la que se puede ver en este antecedente de la Corte, que es rectificaciones Rivadavia, que probablemente lo vean cuando vean también compensación. Se refiere al impuesto sobre los bienes personales. Las sociedades son responsables de sustituto respecto del impuesto sobre los bienes personales que deben pagar sus socios, con respecto a la participación societaria que ese socio pueda tener. Probablemente esto no lo entendieron del todo, voy a explicarlo de otra manera. El impuesto sobre los bienes personales grava todos los bienes que tiene un sujeto al 31, o determinados bienes que tiene el sujeto al 31 de diciembre de cada año. Por ejemplo, si este sujeto tiene un automóvil y un inmueble, entonces esto estará alcanzado por el impuesto sobre los bienes personales y lo pagará al 31 de diciembre de ese año. Pero en este caso este sujeto, además de tener el automóvil y el inmueble, tiene también una participación accionaria en esta empresa. Ahora bien, en ese caso no es el contribuyente el que debe presentar la declaración jurada y pagar el impuesto sobre esta participación accionaria, solo tendrá que hacerlo respecto del automóvil y la vivienda, sino que es la sociedad anónima que como responsable sustituto declara y abona este impuesto sobre los bienes personales por la participación accionaria. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó en rectificaciones Rivadavia? Que esta sociedad anónima responsable sustituta del pago del impuesto sobre los bienes personales, es decir, deudor de la FIP por el impuesto sobre los bienes personales, tenía a la vez un saldo a favor de IVA de libre disponibilidad, es decir, que a la vez que era deudor de la FIP por el impuesto sobre los bienes personales como responsable sustituto, también era acreedora por este saldo de libre disponibilidad. Y pretendió entonces, atendiendo a estos dos caracteres, la compensación entre ambas obligaciones, cosa que la AFIP resistió, argumentando que los caracteres eran diferentes. En un caso era acreedor por una obligación de carácter propio, pero en este caso era deudor de una obligación como responsable sustituto. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio la razón al contribuyente porque, en definitiva, como vimos, el responsable sustituto directamente desplaza al contribuyente, con lo cual es el obligado principal y directo frente al organismo recaudador.
y por este motivo es perfectamente aplicable la compensación que estaba solicitando. Bueno, hasta aquí, en forma, reitero, extremadamente resumida, la unidad de obligación tributaria.